¿Qué tiene que pasar para que te vuelvas adicta o adicto a una persona que aún sabiendo que te hace mucho daño, Continúa. sigas con esa persona? Pues pueden pasar 10.000 cosas. Pero creo que el caldo de cultivo es la baja autoestima. Así que nada, dicho esto, vamos a la carta de una persona que nos pregunta: ¿por qué sigo en esta relación? Si me hace daño. Qué dura la carta. Chicos, les voy a Es decir muy dura, que ¿no? es muy dura la carta. Ay, no. Dale, a ver, ¿qué empieza contándonos la amiga? Bueno, empieza contándonos, digamos, su trágica historia de infancia. Escuchen bien. Esto me costó mucho escribir, ya que aún me duele y nunca las cosas que me pasaron las dije a nadie, pensando erróneamente que yo podía hacerlo sola, pero entendí que debo buscar ayuda. Sí, claro. Empezaré contando que por ahí de mis 13 años, por parte de la familia de mi papá, yo recibía cariño, con toques que a mí no me gustaban, Upa. pero nunca dije nada. Tal vez se debe a mis padres, no los culpo, pero creo que ellos aportaron para mi forma de actuar en estas situaciones, porque mi mamá era la que me golpeaba por cosas que tenían solución. Una mamá violenta. Por ejemplo, una vez hice caer la planta que tanto quería y me pateó en el suelo el estómago, y así muchas otras cosas sin sentido. Mira el grado de violencia de su madre, ¿eh? Por otro lado, mi papá estaba ausente, él viajaba todo el tiempo por su carrera, nunca me golpeó, pero cuando yo quería abrazarlo, él siempre me hacía a un lado, y es algo que hasta ahora me duele mucho. Bueno, sin hacer tan larga esta parte de mi vida, un hermano de mi papá me agarraba muy distinto, casi sintiendo su miembro en mi piel, y por otro lado, un sobrino de mi mamá hacía lo mismo conmigo y su hermana. Nunca hubo penetración, pero se masturbaba con nosotras. Yo tenía mucho miedo, porque venía a golpear la puerta y yo ya sabía para qué era. No le quería abrir, pero le tenía mucho miedo, y esto nadie sabe, solo mi prima y yo. Bueno, pasado eso crecí y mi anhelo era estudiar una carrera que no había en mi ciudad. Mi papá no me dejaba viajar por mi edad, entonces me obligó a estudiar otra carrera. Pasó el tiempo y estudié lo que él quería. Me costó entrar a la UNSA, pero lo logré y nunca me apasionó. Casi ni entraba a clases. Conocí gente con los que empecé a tomar, pero a tal punto que no llegaba a casa. Tenía relaciones que duraban poco. La más larga creo fue de un mes. Y quería yo solo tener relaciones y luego los dejaba. Cuando mis trasnochadas eran más frecuentes y mi mamá me castigaba, empecé con la marihuana. Más que todo porque eso me pasaba rápido y con unas gotas en los ojos, todo era como si nada. Y lo que más me gustaba era que me olvidaba de ciertos recuerdos. Así avancé hasta cuarto semestre de la universidad. Cuando salí un día a festejar mi graduación del CBA, decidí que si alguien me hablaba, prefería salir con esa persona e irme a pasar un buen rato sin responsabilidades. Sexo. Bueno, ese día un montón de vecinos andaban por las calles en un auto y me llamaron y decidí irme con ellos. A varios los conocía, todos eran de la zona. Y en eso el que conducía los llevó a todos a sus casas y solo me quedé con él. Hablamos y sí, bebimos un poco, pero cuando ya me tenía que ir, decidí darle un beso. Ahí empezó lo nuestro. La verdad es que yo ahí tenía un enamorado con el que duré un mes y él también tenía novia, pero él estaba con ella 11 años. Creo que fue el peor error que cometí. Creo que fue mi salida a la presión de mis padres, a la mala comunicación de ellos, porque siempre discutían. Empecé una relación con él era chofer, no entendí qué me atrajo de él, pero luego me di cuenta que fue que me hizo sentir cosas que ninguna de mis otras parejas ocasionales lo hizo. Cuando empecé con él, todos se opusieron. Cuando digo todos, fueron todos. Mis papás con mucha razón, mis tíos, mis primos, mis amigos, todos. Tanta atracción sexual que sentí que me desconocí. Y con una relación de 2 años creo que me obsesioné. Mi mamá me decía que a tantos hiciste llorar cuando terminabas con ellos, que quizá estás pagando con él, y creo que tiene razón. Nuestra relación empezó mal con la sombra de su ex, y aún así no me importó. Tuvimos nuestra primera hija, y aunque en mi ignorancia todo lo que hacía él lo soportaba, y ahora me doy cuenta, creo que en el fondo solo quería salir de mi casa y dejar de estudiar esa carrera que no me gustaba, y por eso mi salida fue esa y fue la peor. Después él empezó a botarme de su casa, y los únicos que me defendían eran mis suegros. Ellos me apreciaban mucho, me dijeron que yo era muy buena con ellos. Pasaron los años y seguí soportando. Nació mi otra niña.
Y con sus malas decisiones, él dio en anticrético su casa por no cancelar un auto que compró. Él se prestaba dinero para pagar otro, pero ya tenía otra deuda, haciendo un hueco para tapar otro hueco, y aunque le dije que estaba mal, él nunca me escuchó, nunca me tomó en cuenta. El dinero era suyo y no mío. Por eso decidí trabajar de lo que fuera, ya que no terminé mi carrera. Pero aún así entendí que debía trabajar. Ya teniendo el dinero, igual me lo quitaba, según porque él me dio mucho por mucho tiempo y yo debía reponer lo que gastó. Cuando nos salimos de su casa, nos fuimos a la casa de mi abuelo, el cual nos dio en alquiler los primeros meses, porque yo, y cuando no tenía trabajo, él tenía que pagar, pero no lo hacía e hizo otra deuda. Siempre peleamos por el dinero, ya que a mí me pagaban mensual y era poco, y él traía diario, y si se ponía las pilas hacía 500 en un día. Pero él no lo hacía, y así perdimos muchas cosas. Por ejemplo, el auto que estaba pagando. Lo vendió para pagar el banco, o sea, todo en vano. Así pasaron un par de años y me cansé. Yo quería terminar esto bien hablando con él. Su papá murió por el COVID y ahí empezó otra situación que lo hizo cambiar un poco. Creo que en el fondo sintió que yo ya no era la misma, porque antes solo me callaba y lloraba, pero ahora le respondía, le gritaba, igual que él golpeaba cosas como él, y empezó a dejar de tomar, y con eso no estoy justificando, pero cambió todo conmigo. Ahí entró su mamá, la cual hasta ahora me doy cuenta que le di mucho poder sobre mí cuando vivía en su casa, y después que nos alejamos ella me supervisaba, me decía qué hacer y no hacer. También me molestó que ella daba dinero y no está mal, que es su decisión y es su hijo, pero lo que me enojaba era que yo le decía a él que no le pidiera, ya que ella no estaba trabajando y solo vivía de su renta dignidad, y era él como quitarle eso, pero él no hacía caso. Y ella me decía, yo no tengo nada, todo le doy a él, y yo le decía delante de ella que yo ya no le pidiera porque no tenía más. Y ella salía a decirme que es su hijo y que lo seguirá haciendo, entonces no entendía nada. Lo dejé así y al fin y al cabo era su decisión, ¿no? Ahora el problema es sexual, ya que nuestros encuentros son cada vez menos y no somos mayores. Yo aún tengo mi líbido muy alto, mi cabeza está llena de pensamientos negativos de que tal vez conoció a alguien, ya que estos últimos meses él está distinto. Quizá preocupado, pero no entiendo si ya terminamos de pagar muchos bancos. Les juro que di todo de mí, pero siento algo, no sé qué es y no puedo explicarlo. Hablé con él y le dije que sí había alguien más que me lo dijera, para terminar esto bien o de la mejor forma posible por nuestras niñas. Al fin nos veríamos toda la vida por ellas. Pero él se niega y dice que no me ama. Y dice que no, que me ama, pero yo no le creo. Fui muy ingenua por mucho tiempo, muy tonta en soportar tantas cosas. Creo que nunca es tarde y aunque me duele lo que mis hijas pasarán, yo no estoy segura de seguir con él. No crean que solo por lo último que les conté, sino fue todo lo que fui acumulando, mi corazón o mi obsesión o mi estupidez o como quieran llamarlo. En serio que hablar con él ya no es suficiente y creo que perder 14 años con alguien que no te entendiste son mejores que perder 20 o 25 años. Con esta carta quiero que me ayuden a entender mejor qué me hizo esperar tanto, por qué no lo hice antes. Fueron los acontecimientos que tuve de adolescente, por culpa de mis padres, mi culpa. Estoy segura que sí es mi culpa. Gracias porque me desahogué un poco con esta carta. Pero no sean muy duros conmigo, por favor, y ojalá la lean cuando estén los 4 y no falte nadie. Me refiero a las funciones de teatro de Iván. Estaré atenta escuchando. Qué bueno que volvieron al láser. Un beso grande a los 4. Y Cris, tengo más miedo de lo que me digas tú. Bueno, una bromita, chicos. No te preocupes. Bueno, ¿qué querés que diga? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Ay, no. ¿Sabes qué, amiguita querida? Qué pena que te pasó lo que te pasó, ¿eh? Pero si yo te cuento mi historia, la que vas a llorar eres tú. Quiero empezar diciendo eso. Todos cargamos a cuestas una historia trágica, más, menos. Pero culpar solo a la historia, a mí me parece que es un gran error. Un gran error. Porque todos, no falta uno acá, ¿eh? De verdad te digo. Se salvará el 1% de la población mundial. Todos traemos a cuestas una historia trágica. Si te cuento mi historia, te pones a llorar. Si la Cristina te cuenta su historia, te pones a llorar igual. Si la Isela te cuenta su historia, te pones a chillar. Si el Diego te la cuenta, lloras mal. Entonces, culpar solo a la historia, a mí me parece una señal de cobardía. Perdón. Ahora, por otra parte, quiero decirte de que es cierto de que eres lo que viviste.
estamos hechos de lo que vivimos. Eso nos ha formado, para bien o para mal. ¿Entiendes? Pero está bien, eso es una certeza, es una verdad eso. Pero usar eso como pretexto de inacción, de justificar, de no hacer nada, es cobardía. Sí. Es cobardía. Díganlo, chicas. Sí, creo que, hacer un recorrido de tu vida te ayuda, y creo que sí, el escribirlo y mandarnos la carta te va a ayudar mucho, ¿no? Porque a veces dejamos estas cosas sin sanar. Entonces, cuando dejamos sin sanar es cuando están latentes en nuestra mente, porque no hemos sanado eso, y automáticamente lo que Iván dice, empiezas a echarle la culpa a eso, a justificarte con eso, ¿no? A eso es a lo que se refiere Iván. No es, obviamente, no te voy a decir que no es nada fácil haber tenido una infancia como la que has tenido, sí, claro, o lo que te ha pasado, ¿no? Pero bueno, pero pasó. Pero, como ejemplo, pero pasó, ¿no? Vas a encontrar a muchas personas que han sufrido cosas peores. Cosas peores, y ahora y han salido adelante. Y salen adelante, ¿me Más entiendes? allá. Con un Porque han proyecto sabido, de vida. sí. ¿Por qué? Porque han sabido han hecho de identificar eso y que les sanar. pasa. Exacto. Han sabido identificar y sanar. Ahora, una absoluta verdad, que no solo tienes que decirlo, sino hacerlo, es que necesitas ayuda profesional, pero urgente, pero no solo lo digas, creo que necesito ayuda. Bueno, la tienes que buscar, concretalo, pero ya, concretalo, claro. porque si no, claro, obvio, accionar. Y casi doy mi cabeza que en lo primero que quizá una profesional, te lo digo porque estuve en ese lugar, sino que ya deja de responsabilizar a todo el mundo y hazte cargo de lo que tú estás haciendo en el presente, porque el pasado ya pasó. Claro, Claro. porque en medio del relato, y hay cosas que mira, te digo, por ejemplo, malas decisiones, 5 minutos de valentía que son importantes en la vida, sin dejar de justificarte que no los tuviste. Por eso han sido 14 años. Porque ya cuando tuviste, puede haber pasado muchas cosas, tuviste tu primera niña, aún así creo que igual fue una mala decisión embarazarte cuando en ese tipo de relación que estabas, y porque tú sabías ya en ese entonces por qué entraste a una relación con él, porque tú misma te das las respuestas en la carta. Pero después, seguir ahí, y lo peor es embarazarte nuevamente. Entonces eso también tiene que hacerte pensar en la gran corresponsabilidad que has tenido, ¿no? Qué poco control que tienes para tu... Control para tu planificación familiar. Exactamente, digo, no, porque... No. O sea, sabiendo que estás viviendo, hermana, las patadas, sí, ¿qué ha pasado, no? O sea, el segundo embarazo era innecesario. Nadie te dijo que el polvo embaraza. Perdón, estoy siendo muy duro, posiblemente. No, y Ay, sarcástico. sí. Nadie te dijo que el polvo embaraza. Claro. Chicos, a ver, a estas alturas de la vida, es una ridiculez, de verdad, porque creer de que... Se entiende, ¿no? Qué poco control que tienes. Entonces, bueno, está bien, puede pasar, sí, claro que puede pasar, ¿no? Pero hazte cargo de las cosas que haces. Exacto. Y deja de recordar tu pasado, que es trágico, y lo sentimos muchísimo. Deja de excusarte en que es que tuve una niñez dura. Sí, No, pero... lo que te pasó es realmente Es triste, te diré. responsabilidad. Muy triste lo que te pasó. ¿Ya? Pero lo que hoy te está pasando es responsabilidad responsabilidad tuya, tuya en su claro. totalidad. Puede Sí. ser que él sea un cabrón, un hijo de tal, o que tu suegro, lo que sea, pero la principal responsable eres tú. Fregado. Totalmente. El pasado no lo puedes cambiar. El pasado no lo puedes cambiar. Una total y absoluta verdad es que somos lo que vivimos. ¿Ya? Pero echarle la culpa solo al pasado de lo que estás haciendo es cobardía. Porque lo que actualmente te está pasando es lo que tú estás decidiendo. Decisiones. No, es que yo estoy con este hombre, sigo con este hombre porque de niña la pasé mal. ¿No te parece cobardía eso? No, perdón, para mí es cobardía. No, o sea, no, es que no. Si hubiera tenido una mejor... O sea, equivale a decir de que si yo hubiera tenido una mejor niñez, nunca me hubiera acostado con este. Jamás hubiera terminado. ¿Perdón? Este. ¿No te parece cobardía? Más allá de reconocer que evidentemente somos lo que vivimos. Pero la inacción es cobardía. Y lo otro también que creo que hay que ser valiente para poder admitir, tú nos cuentas en el relato de tu carta que eres de una persona con una actividad sexual
frecuente, ¿no? Activa, Entonces, ok, claro, también ser honesta y Por llamar eso a la le digo. honestidad, decir, me encantó tener sexo con este hombre. Y durante este tiempo, Claro. pese de que he sido un perro desgraciado, entonces seguía porque lo disfrutaba. Porque ahora, en la última de la carta, ella relata que ya hay una distancia. Entonces, Claro. eso es lo que más te está preocupando a ti, pienso. Quizá estoy No, equivocada. ya desde lo que nos cuenta, pues, de que sea el tema de la infancia, cómo llevaba, lo dicen incluso en cierta parte, yo solo buscaba, tiene ese libido muy alto, porque en cierta parte de la carta nos dice, mis relaciones eran muy cortas, porque en ese momento a mí lo que me interesaba, yo tenía relaciones con ellos y listo, ya, o sea, era el que Claro. vaya Sexo. utilizando, o sea, es una mujer que tiene el sexo, o digo, el libido bastante Por alto, eso, ¿no? la frecuencia. Y posiblemente, La frecuencia, ¿qué te captó? Porque tú también lo dices en la carta de él, y, ok, era chofer, tus padres te dijeron, ¿cómo pues con un chofer, hijita, los hombres que has tenido tú, imagínate los que has hecho llorar y como qué tal, pero ¿qué es lo que te agarró de él? Lo dices también en la carta, entonces hay que autoanalizarse a veces el sexo, ¿no? Porque eso es lo que dices, o sea, nunca, Obvio. ¿no? Hasta el punto de obsesionarte, hasta mencionas la palabra en algún momento. Bueno, pues ahora te parece menos duro cuando yo le digo, che, ¿no sabías que el polvo embarazaba? Claro, y ahora, Ah. digamos, claro, eso es lo que ya no está funcionando entre ustedes. Y claro, ahora Y tú ya, ya no estás eso conforme. ya no es todos los otros problemas, sino eso es lo que no te está haciendo ya cuadrar las cosas, porque si antes lo soportabas, si te autoanalizas, Es porque tenían es buen porque sexo. tenían buen sexo, y has soportado, porque te preguntas en algún momento, ella dice, no, ¿por qué he esperado tanto? Porque tenías, yo creo que la respuesta es buen sexo con él. ¿Por qué Ahora- aguantaste tanto? Porque tenías buen sexo con él. Ahora que ya no coges tan Y si seguido, bien todas entonces te y si preocupa. bien todas las cosas estaban mal, y eso está mal, no sé, pero si bien todas las otras cosas estaban mal, es como cuando una pareja, por eso digo, siempre pasa, ¿no ve? Botas, a veces no arreglas los problemas, sino los pones debajo de la alfombra y con una noche de pasión o buen sexo crees que se ha solucionado el problema. Y no. Entonces fueron metiendo todas las cosas debajo de la alfombra. Y como ahora ya no hay ese buen sexo, no, pues ahora voló la alfombra y ves toda la mugre que está ahí dentro de la alfombra. Obvio. Señoras y señores, nada, yo no voy a decir absolutamente nada más. Amigocha querida, haz caso a tus propias palabras. Busca Ayuda, que es lo más Urgente. importante. pero activa la ayuda, ¿no? Te vamos a dar el teléfono del doctor Ordóñez por si te sirve. Sí. 720-722-21. 720-722-21. Señoras y señores, Ahora, con eso, obviamente, y lo volvemos a repetir, la que lo dijo bien, ¿no? No estamos dejando de lado la corresponsabilidad en esto que tiene también, pero alguien a quien elegiste, que Sí, es claro, el señor este, es ¿no? un pelotudo, el que es un pelotudo. Si nos pero- ha descrito de verdad a un... Claro, un pelmazo Un loser total. total. Un loser, claro, no dejamos de lado ese tema, ¿no? Pero ¿quién eligió al loser? Otra loser. Son las 10 de la mañana con 33. Agarra Vamos lo que te avanzando. sirva y el resto. ¡Jala la cadena!